Buenas noches. Me acompaña en esta ocasión el doctor Sergio López Aillón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el famoso CIDE. CIDE. Me da mucho gusto que estés aquí, Sergio, porque la institución que encabezas está, pues yo creo que, bien dicho, está involucrada no solamente en la atención, digamos, a la parte académica interna del CIDE, sino que además se ocupa de problemas que vienen a ser prácticamente nacionales y de la vida colectiva. Y es muy oportuno que este hombre esté aquí porque yo aprovecho como si se tratara. Sería muy interesante tener aquí al doctor Graue o tener aquí al director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Universidad Anáhuac, en el caso del CIDE. Me interesa mucho tu opinión sobre el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Gracias, Carlos, y gracias por la invitación. Yo creo que el quinto informe se parece mucho a otros informes. Me explico. Los informes dejaron de ser el gran rito del presidencialismo mexicano para convertirse en actos rutinarios, voy a usar una palabra fuerte, burocráticos, donde el presidente de la República, por un lado, informa, presenta datos, cifras, números de lo que ha hecho la administración. Difícilmente podría ser una cosa distinta, está rindiendo cuentas de un año de actividades. Por otro lado, y es la parte más... Pero perdón, por rutinario que sea, lo mandata la Constitución. Desde luego. No es un informe del Estado que guarda... De la Administración Pública. La administración. Es justamente el Estado que guarda la Administración Pública, ¿no? Esa es la textualidad. Es la textualidad y eso es lo que hace. Por eso, cuando uno ve el documento, es un documento grueso, con muchos anexos estadísticos, muchos números, que documentan la actividad de la Administración Pública durante un año. Eso es el informe. Pero siempre hay además un mensaje político. Y es lo que por alguna razón todo el mundo espera, fuegos de artificio. Difícilmente cada informe va a ser esto. En este caso hubo un mensaje político, varios mensajes políticos, pero yo diría 3 o 4 relevantes. Un posicionamiento fuerte frente a Estados Unidos, basado en la dignidad del país. Interesante saber qué quiere decir eso en términos concretos. Fue muy aplaudido, fue una manifestación política, quizás con escaso contenido hasta dónde llega la dignidad del país en términos de una negociación. Podría ser salirnos, podría ser mantenernos, en fin. Un segundo mensaje diciendo que la ruta que lleva el país es la ruta correcta y que hay futuro bajo esa perspectiva. También hablando en plata, pues lo está diciendo ante un público a sus invitados. Lo interesante sería el contrapunto de quienes piensan lo contrario. Eso no se da en el informe, eso se da fuera, en el espacio público. Y tercero, el elefante que estaba en el centro del escenario que se montó, que era López Obrador, o la lucha política que viene. Y ahí hay un mensaje interesante. Por un lado dice, va a haber una fuerte lucha política, le hace una lucha muy fuerte por el poder, y luego dice, pero el poder no se debe servir para dividir, ¿no? Entonces parece que oscila, lo voy a decir, entre Maquiavelo y Santo Tomás, la política como bien común y la política como lucha por el poder. Y ahí dice, lanza un mensaje, regresar es lo que no queremos, el futuro es incierto, pero sí sabemos, ¿no? Y claramente lleva un... Es incierto, pero sabemos hacia dónde vamos, es más o menos. Que es la parte que no aclara, es la parte que no... Otra vez es una declaración política, como son, ¿no?
donde ojalá en su mensaje, en su narrativa hubiera podido construir o esbozar ese país que él dice que queremos ser. Yo no creo que haya una imagen hoy o una visión donde todo el mundo esté de acuerdo de cuál es el futuro del país o cuál debe ser el futuro del país. Sí, que lo dice además, o lo repitió, en algo que parece muy, pues muy padre, pero que no está explicado. Así es. México, una potencia en el siglo XXI. Bueno, un país desarrollado en el siglo tiene XXI. 100 años y ya llevamos 17. Pero, de alguna manera, creo que sí tiene un cierto grado de esperanza o de ilusión. Sí, lo pone adelante, pero yo creo que es el límite del discurso político, no del presidente, yo diría de la clase política. Mucho más preocupada por el año que viene, mucho más preocupada por la conservación del país y mucho menos clara en cuál es esa línea de futuro que se requiere, particularmente en un escenario, en un entorno de cambio global de gran profundidad y que no estamos entendiendo a cabalidad. Pero, a ver, estoy platicando con Sergio López Aillón, director del CIDE, y yo te pregunto, ¿habrá algún lugar en algún país, se tendrá la claridad de hacia dónde va después de ver lo que ocurrió en Europa con el Brexit, o en Estados Unidos con Trump, o lo que ha ocurrido en otras naciones? No, y yo creo que estamos atrapados en dos narrativas. Una, aquella que veía en la globalización, en la liberalización de la economía, en la democracia, como lo dijeron en algún momento, el fin de la historia, sí, o decir, la alternativa que irremediablemente nos va a llevar a un escenario de progreso. Hoy esa visión está profundamente cuestionada, hay muchas dudas de que esa vía, más bien no hay dudas, hay certeza de que esa vía no llevó a donde había prometido. Y por otro lado, una retórica mucho más nacionalista que ante la incertidumbre del futuro prefiere atrincherarse en la visión del Estado nacional, de los nacionalismos, de la xenofobia, que la estamos viendo. Los ejemplos sobran. Trump es una de las manifestaciones, pero hay muchas otras. Entre esas dos historias no hemos podido, ni en México ni en el mundo, construir un escenario de salida. ¿A dónde vamos? Mientras tanto, pasan fenómenos que están transformando profundamente las realidades sociales. No son nuevos. Sobre todo el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y el avance tecnológico bárbaro que está y va a modificar en las próximas 2 décadas el futuro de los modos de producción y de los modos de distribución. Esos son cambios profundísimos que no estamos ni nosotros ni nadie siendo capaz de prepararse a ese futuro. Bueno, es una situación compleja y estamos hablando del informe, ciertamente burocrático, pero es obligado, sí, ¿verdad?, del Estado que guardan las cosas de las finanzas públicas o de la nación, ¿cómo es? Es todo, el Estado guarda la administración pública. La administración pública de un país donde cabe la mitad de Europa. Sí. Es decir, no estamos hablando de un país pequeño. Y al parecer de un México que con sus contradicciones y sus grandes desigualdades y contrastes indignantes, pues está entre los primeros 12 o 13 países en la economía del mundo. Y en el cual, habiendo todavía millones de pobres, como 50 o más, 48 millones de pobres, Peña Nieto dijo que para cómo van las cosas, de mantenerse la línea, más o menos, no sé si la de Peña Nieto o la del Priato, en 10 años se acabaría cuando menos con la pobreza extrema. ¿Qué te parece eso? Ahí sí, como apuntando, aunque sea una cosa de las muchas que hay que resolver. Yo creo que hoy es más un buen deseo que una posibilidad real.
pero podría modificarse esa situación si hubiera una reorientación, una realineación muy profunda que mantuviera las políticas de combate a la pobreza de manera persistente y consistente por periodos largos de tiempo. ¿Me explico? Por eso requerirían instituciones que vayan más allá de la gestión sexenal. Así es, porque lo que hemos visto, y eso está documentado, es que las políticas sociales han ido variando y no han tenido la continuidad. Y en términos globales no han logrado incidir realmente en la reducción de la pobreza. Eso es un hecho. Entonces, las variaciones... El Coneval dice otra cosa. Pero lo dice con cuidado. Sí. Coneval lo dice con cuidado. Dice, cuidado porque estamos midiendo 2 años y hay elementos, por ejemplo, el repunte de la inflación, el entorno económico global, que podrían pegar y echar atrás. Entonces, realmente para incidir en la pobreza son procesos de décadas. Y las décadas que llevamos, eso sí lo sabemos, no hemos podido incidir significativamente en la reducción de la pobreza. Ahí tenemos muchas tareas por delante que pensar, pero lo que sí sabemos es que si vuelve a haber cambios, si se vuelve a reinventar el hilo negro de las políticas sociales, entonces ese escenario que plantea el presidente no va a suceder. Grave, porque lamentablemente en este sexenio ha habido 3 secretarios de Desarrollo Económico y cada uno ha puesto un acento diferente. Desarrollo social, perdón, y cada uno ha puesto acentos diferentes. Si eso sucede en un sexenio, imaginémoslo en un... Pues, bueno, pienso, lo han dicho al celebrar los 25 años de la Secretaría. Así es. Que lo que ha habido son como ajustes para que no haya duplicidad de esfuerzos o lo que sea y centrar más la asistencia, el apoyo, etcétera. Pero bueno, verán ustedes, Sergio López Ayllón se comprometió en nombre de la institución que encabeza, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, precisamente con Enrique Peña Nieto o con su gobierno, a participar en el diseño de una política para combatir, neutralizar, aminorar, se dice la que es cotidiana. Más bien es para proveer acceso a la justicia. A la justicia cotidiana. Bueno, vamos a ver si nos hacen favor de seguir esta charla mañana. Me gustaría que sigamos platicando, Sergio López Ayllón. Claro que sí, Carlos. Permanece acá, muchas gracias y a ustedes, buenas noches.